Bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota con su anfitrión Henry B. Franco para hablar nuevamente de los New England Patriots y lo más reciente del equipo. Una de las cosas que acaban de ocurrir hace realmente poco a la hora de grabar este podcast es el triunfo número 14 de los Patriots en contra de los Miami Dolphins, un triunfo que significó también el fin de la temporada regular para los Patriots, una temporada regular en la cual, pues, fuimos gratamente sorprendidos desde que el equipo empezó con una marca perdedora en las primeras 3 semanas de la campaña regular, hasta esa impresionante racha de 10 triunfos de manera consecutiva, que, aunque concluyó contra los Bills de Buffalo el mes de diciembre pasado, el equipo todavía tuvo la oportunidad de tener otra racha de triunfos para cerrar esta temporada regular, ganando 3 consecutivos. Baltimore, los Jets y recientemente los Miami Dolphins. Unos Dolphins que la verdad es que ya venían pensando para la próxima temporada. Sí dieron algo de pelea, especialmente en el segundo cuarto, pero las cosas como se dieron durante el partido, la verdad es que fue muy poco lo que ofreció Miami, que también ya habían sentado a Tua Tagovailoa, no iban a contar con su mejor corredor y con su mejor receptor. Entonces, era un partido realmente en el que solamente si los Patriots no se lo tomaban con la seriedad con la que debían tomárselo, podían llegar a perderlo, pero el marcador final dice otra cosa. Un 38-10 que pudo haber sido mucho más abultado si los Patriots hubieran tomado a lo mejor un inicio mucho más agresivo, pero se entiende porque el equipo realmente quería cuidar a sus pocos activos sanos del partido, ¿no? Porque hay que recordar que ya llevaban una lista considerable de jugadores lesionados, titulares, especialmente en la defensiva. Entonces, quizás el equipo en ese afán por cuidar a aquellos activos que todavía no caían víctimas de lesiones o que llegaban algo tocados, le bajaron bastante a la intensidad. Al mismo tiempo fue un juego en el que la ofensiva ensayó muchas cosas, se vio una experimentación mucho más elevada en formaciones que no habíamos visto durante la temporada regular en partidos anteriores, en especial en partidos mucho más importantes, como por ejemplo el de Baltimore de hace unas cuantas semanas. Creo que el equipo entendió que si el rival no se iba a presentar con sus mejores armas, si quizás estaba pensando en mejorar su posición en el draft de una manera no tanto directa, sino pues entendiendo que tenían un equipo muy inferior al de los Patriots para este partido, se les presentaba un juego al estilo, y a lo mejor suena exagerado, pero similar a un juego de pretemporada en el cual, como sabemos, son partidos donde más bien se intenta ver qué jugadores pueden funcionar para lo que viene, qué jugadas este, están bien dentro del plan de juego y cuáles otras a lo mejor sobran o se tienen que ensayar más. Creo que pasó lo mismo para los Patriots, creo que en especial para Josh McDaniels, más que para Zach Kerr en defensiva, fue un momento para ir afinando detalles de su plan de juego, pero sí creo que hay cosas que el equipo todavía tiene que corregir, con o sin jugadores clave presentes. Sí hay cosas que si lo vemos desde la primera semana de la temporada regular, se han presentado de una manera un tanto constante, como son esos inicios flojos que suele tener, especialmente la defensiva, donde los arrastran mucho, los problemas en el pass rush, la presión al quarterback sigue siendo algo que es muy esporádico, no es de una manera consistente. Esté o no esté Harold Landry, como ocurrió en el partido anterior, que es uno de sus mejores pass rushers, realmente es un equipo que le cuesta mucho llegarle al quarterback. Y la verdad es que Quinn Ewers y la línea ofensiva de los Dolphins no era precisamente un gran un gran parámetro para probar este pass rush. Sin embargo, se vio al inicio bastante flojo. Ya hacia la segunda mitad, y creo que con el mismo cansancio de la línea ofensiva de Miami, que la verdad no traía mucho para defenderse, ya fueron más constantes las capturas, los golpes al coreback. Sí le benefició mucho en ese aspecto. Y esta semana se tienen que preparar para un rival que no va a contar con sus dos tackles ofensivos, como son los Ángeles Chargers, pero sí creo que hay que considerar que Herbert, cuando no le pone suficiente presión, puede ser un quarterback bastante eficiente, suele lanzar muy bien sin la presión encima. Entonces, sí es algo que los Patriots tienen que trabajar también. Creo que les va a seguir costando eso de los inicios flojos. Creo que
la diferencia de otros rivales que pudieron haberse presentado en postemporada. Los Chargers no son precisamente una ofensiva muy explosiva. Es un equipo que le gusta dominar el tiempo de posesión, por lo tanto suele ser más metódico, sacrifica a lo mejor la explosividad en varias series ofensivas con tal de mantener un control en el juego. Y si se ponen por delante al inicio del partido, creo que puede haber un momento de estancamiento para los Patriots a la ofensiva porque les va a quitar ritmo. Y viendo el desempeño en el último juego, Josh McDaniels y su ofensiva son un equipo de ritmo. Cuando es una ofensiva que está encendida, cuando no la interrumpes, cuando mantienes un flujo constante, es muy difícil de frenar. Drake May y Josh McDaniels tienen esa cualidad de que una vez que entran en ritmo son personas que tanto en su llamado de jugadas como en su ejecución son exageradamente eficientes. Por eso mismo la ofensiva terminó como la mejor en puntos añadidos sobre lo esperado, porque es una ofensiva altamente eficiente, pero ese es su punto en contra. La falta de ritmo les juega en contra. Por eso los inicios a veces no suelen ser los mejores también para la ofensiva, porque entran fríos al partido. Y es conforme van agarrando vuelo que es que vemos que la ofensiva empieza nuevamente a funcionar. Y lo mismo ocurrió contra Miami. No porque al inicio jugaran mal, creo que empezaron muy bien a la ofensiva, anotaron muy rápido, se pusieron 14-0. Pero una vez que la ofensiva tuvo una mala serie ofensiva y luego se sumó otra, ahí hubo un pequeño bache en el cual a la ofensiva le costó entrar al partido y no sería hasta la segunda mitad que nuevamente recuperarían el flujo que habían tenido al inicio del encuentro. Creo que ese es algo que va a atacar mucho Jim Harbaugh, que es un entrenador muy inclinado hacia la parte defensiva y creo que Minter como coordinador defensivo es bastante, bastante eficiente también. No es una gran defensiva, no es la mejor defensiva en el tiempo de Harbaugh en los Chargers, pero sí es una defensiva que creo que puede explotar perfectamente los puntos débiles de esta ofensiva. Nuevamente digo, si los mantienen fríos con una ofensiva que controle el tiempo de posesión y una defensiva que les corte el flujo a la ofensiva durante el inicio del partido, creo que los Patriots podrían tener complicaciones desde el inicio, pero creo que los Chargers en general es un equipo que le sigue costando mucho, incluso con Harbaugh que han mejorado en ese aspecto, pero creo que le siguen costando mucho los tiempos de posesión. Creo que el juego contra Miami nos da una pincelada de lo que puede tanto ser lo bueno como lo malo para el próximo partido, porque realmente, si somos objetivos, el equipo no va a cambiar mucho de una semana a la otra. Sí pueden inclinarse más hacia un aspecto, ¿no? Que a otro, por ejemplo, tratar de fortalecer alguna debilidad específica y tratar de potenciar una virtud específica. Creo que en el apartado de las debilidades, el juego por tierra sigue siendo algo que tienen que mejorar mucho. No tenían a Chan en contra frente de Miami y aún así les corrieron bastante bien al inicio del encuentro. Creo que contra los Chargers va a ser diferente porque tienes a Herbert que es muy eficiente con el balón en las manos. También puede salir a correr con el balón, pero con un ataque terrestre con Omarion Hampton, como es el de los Chargers, creo que es un equipo que perfectamente puede lanzar y correr con ambos jugadores distribuyéndose equitativamente esa responsabilidad. Y eso es a lo que normalmente le suele complicar un poco a los Patriots. Lo vimos también contra los Ravens, cuando Lamar Jackson los atacaba por aire y cuando Derrick Henry los atacaba por tierra, les costaba bastante. Por eso necesitan de regreso a gente como Spillane, que todavía no se sabe si va a estar disponible. Ha descansado las últimas semanas. Veremos si puede jugar para enfrentar a los Chargers. Será muy importante tenerlo de regreso porque además es tu líder en tacleadas y sí se ha notado la ausencia, sobre todo en el segundo nivel. En el juego contra los Dolphins, otra vez estuvo el problema de que al equipo a veces se le van las tacleadas y no tienen ese jugador que pueda hacer como con seguridad derribar al jugador que tienen en la tacleada como es Spillane. Spillane me parece el tacleador más eficiente que tenemos. Muy difícilmente lo vas a poder, te lo vas a poder quitar de encima si te atrapa y te busca derribar. Es un linebacker excepcional en ese aspecto y creo que va a ser muy importante tenerlo contra Hampton porque creo que Herbert también va a tener la prioridad dadas sus deficiencias en la línea ofensiva y para no tomar riesgos va a lanzar muy rápido, que ese es otro punto que le cuesta mucho a la defensiva y lo vimos desde la semana 2 contra los Dolphins.
Es un equipo que cuando le lanzas rápido, lo sacas mucho de ritmo. A Kerr y a Vrabel no le suele ir muy bien contra ofensivas que a su defensiva le lanzan muy rápido. Los toman mucho por sorpresa. Y como no tienen la tendencia a que sus coberturas sean con presión desde el inicio, esas press coverage que sí teníamos con Bill Belichick, le suelen dar mucho colchón a los rivales. Entonces, de poquito en poquito les avanza muy rápido el balón y es algo que no han podido corregir en todo el año, incluso con toda su defensiva titular sana. Entonces, creo que todos esos elementos no tenemos que tomar tan a la ligera a los Chargers. Sí puede ser un rival mucho más asequible de lo que podía haber sido Buffalo o Houston en la primera ronda, pero sí sigue siendo un rival muy complicado para los Patriots que tienen las condiciones para explotar debilidades que realmente no han podido corregir en todo el año. Y todavía falta ver si algunos jugadores importantes regresan. La expectativa es que sí sea, pero si no ocurre, tienen que pensar en que este tipo de cosas van a ser un inicio muy complicado. Y el mismo Bravo lo comentaba, es un equipo que juega muy físico, que tiene tipos muy grandes y pesados. Harbaugh siempre ha tenido esa vocación de que sus equipos sean muy desgastantes. Y creo que se puede presentar un partido muy similar al que se vio en la ronda de comodín pasada contra los Tejanos. Creo que los Chargers en ese partido iniciaron muy apretado. Creo que fue un partido más complicado de lo que fue al final, al inicio. Creo que los Tejanos sufrieron para moverles el balón a los Chargers un poco. Y eso fue porque incluso con las ausencias que puedan presentar, los problemas que pueda tener Harbaugh en postemporada en los últimos años, sigue siendo un equipo que te va a poner al límite desde el inicio. Y creo que eso es algo para lo que los Patriots tienen que estar preparados. Si caen en un problema como en el partido contra los Dolphins, tienen que saber ajustar, como han ocurrido en otros encuentros, y trabajar sobre la marcha para corregir esos pequeños detalles. Creo que ahí es una muy buena prueba también para alguien como Drake May, porque si el partido se traba, si el partido no está resultando de inicio para los Patriots, hay muchos momentos durante la temporada en la cual siento que May, con sus improvisaciones, han sacado al equipo del hoyo. Y pasó también contra Miami. Hubo un momento en donde el equipo estaba muy trabado y creo que May cuando empezó a correr con el balón, cuando empezó a alargar la jugada, o sea, una improvisación suya, el equipo realmente volvía a encontrar ritmo. Y eso es algo importante porque uno de los problemas y una de las críticas que se tenía con Mac Jones durante su tiempo en los Patriots era que era un jugador que una vez que el guión no funcionaba, era muy difícil que él improvisara y se notaba. Era un equipo que tenía que hacer ajustes desde el staff de coacheo. Por eso alguien como Josh McDaniels en su tiempo con los Patriots y con Mac Jones sí se notaba una ofensiva mucho mejor de lo que fue en años posteriores, con coordinadores muy malos, porque Mac Jones no tenía esa cualidad que sí vemos en May, que es improvisar cuando las cosas no están yendo por donde deberían ir, no están siguiendo el guión que el coordinador estaba pensando y hasta el head coach. Entonces sí creo que es un partido que va a ser muy difícil de inicio. Creo que los Patriots van a tener que encontrar la manera de ganarlo a pesar de la adversidad. Creo que va a ser un equipo que les va a pegar duro, va a presionar mucho a Drake May, va a tratar de confundirlo. En la ofensiva van a ir con balones muy rápidos, van a dar el balón a Hampton para aprovechar el desconcierto en las coberturas y ese periodo de tiempo donde el equipo se tiene que ir aclimatando a su rival. No es que los tomen desprevenidos, pero sí creo que va a verse un poco caótico al inicio para los Patriots. Si los Chargers hacen lo que tienen que hacer y han visto el video lo suficiente, creo que alguien como Jim Harbaugh, que tiene mucha experiencia y mucha calidad como head coach, va a poder atacar primero, pero la cuestión es que yo creo que los Patriots también tienen cualidades para contrarrestar esos detalles y se ha visto en todo el año, porque así como decimos que estas son debilidades que tiene el equipo y se han mostrado constantemente durante la temporada regular, también en esos mismos partidos, en muchas ocasiones, el equipo ha sabido contrarrestar, ¿no? Se ganó ese juego contra Miami a pesar de todo, porque aparecieron los equipos especiales. Se ganó el juego contra los Ravens, empezó igual, porque también hubo ajustes en el último cuarto a la ofensiva y a la defensiva. Así que creo que el equipo podemos estar muy confiados también en que si las cosas se complican, está el staff capacitado para hacer ajustes sobre la marcha y el personal
adecuado para intentar ejecutar a buen nivel esos ajustes, en especial con los regresos que se están dando. Ya tuvimos de regreso a Milton Williams, que se vio muy bien contra Miami. No es que Miami fuera un gran rival, pero necesitábamos recuperar al Milton Williams previo a la lesión y creo que poco a poco se vio eso contra Miami. Campbell no permitió captura sobre May. De hecho, fue el primer partido en el que May no fue capturado en toda su carrera profesional, lo cual también habla mucho de la importancia de Will Campbell. No digo que Lowe contra esta defensiva de Miami no hubiera podido hacer el trabajo, pero viendo la cantidad de blitz que le mandaron, la cantidad de hombres a la defensiva que se ponían para intentar presionar a May, es sorprendente que ni una sola vez lo capturaran. No solamente porque May tiene esa elusividad detrás de la línea de scrimmage, sino también porque la línea ofensiva le dio el tiempo para lanzar muchas veces. Y tengamos en cuenta de que en varios intentos May buscaba pase largo, que es un desarrollo más lento de la jugada y suele requerir más tiempo en la bolsa de protección. Entonces, sí creo que hay una mejoría con estos jugadores. Entonces, poco a poco, entre más jugadores de este calibre vayan regresando, yo creo que vamos a ver una mejoría. Porque antes de que cayeran las lesiones en esta defensiva, cuando estaba Spillane, cuando estaba Williams y estaban todos sanos, era una defensiva que no le podías correr para 100 yardas. Y hubo un periodo de tiempo un poco antes de esas lesiones en los que ni siquiera podían llegar a 50 yardas. Y corredores de la talla de James Cook, que promedió 100 yardas por partido esta temporada. Entonces, incluso Hampton, siendo un muy buen corredor, con ese ataque tan afianzado por tierra que tiene Harbaugh, y incluso Herbert tratando de desequilibrarlos con sus pases rápidos, creo que es un equipo que a la defensiva, si recupera los suficientes hombres para el domingo, puede que ganen el encuentro, pero va a ser un partido muy desgastante. Eso creo que no importa si hablamos del inicio o el final del partido, va a ser un partido muy desgastante. También la parte de salud, la parte física va a ser algo clave porque pueden avanzar a ronda divisional, pero si no se cuidan van a tener lesionados para esa ronda. Y creo que también vamos a ver cómo Vrabel y compañía los prepara físicamente para que no estén tan jodidos al final del partido, ganen o pierdan, porque si ganan, pues tienen que presentarse otra semana y quizás con menos entereza física. Así que va a ser un partido muy, muy importante. Por eso también fue importante que, incluso aunque fuera un cuarto, pero les dio descanso a los titulares. Hubo un momento en el partido en donde ya el equipo sabía que era inalcanzable esa ventaja. Sentaron a todos los titulares. Aún así, si algo hay que destacar del partido de Miami, más allá del resultado, creo que es que solamente hubo un jugador tocado durante el partido, que fue Chaisson. Todos los demás estuvieron aparentemente sin problemas físicos. No jugaron los que pues, todavía tenían problemas, pero los sanos que sí se presentaron y fueron activados para el partido, sin ningún problema pudieron mantenerse así. Y era algo complicado porque Miami hasta cierto punto jugó con cierta intensidad y los Patriots últimamente no habían tenido esa suerte. Ya se les notaba la carga física de los partidos anteriores, también consecuencia de un estilo de juego muy físico de Vrabel. Por eso digo que va a ser un partido muy desgastante. Vrabel de por sí impone a sus jugadores un estilo de fútbol americano muy desgastante, muy físico, pegar duro, correr mucho con el balón. Es muy similar a lo que vemos con Harbaugh. Por eso creo que es más igualado de lo que parecería en la previa el partido contra los Chargers, porque ambos creo que juegan un estilo muy similar. Ya lo iremos comentando si hay la oportunidad de hacer una previa de este partido contra los Chargers. Creo que los Patriots y los Chargers comparten muchas similitudes en estilo de juego, pero el cómo se presenten ambos quarterbacks creo que va a ser el punto de inflexión del partido, porque Herbert podrá haber descansado, pero a diferencia de, no sé, el caso de Josh Allen, donde fue precaución, Herbert ha jugado con una mano rota. Y si bien no lo ha limitado para lanzar el balón, lo sigue lanzando, sí se ha visto menos el Herbert de otras temporadas y mucho más limitado. Por eso también creo que van a recurrir mucho a Hampton durante el partido, porque es evidente que Herbert va a mantener este problema hasta que los eliminen o hasta que termine su participación en postemporada. No lo van a corregir y la fractura pues ahí sigue.
¿no? Si lo descansaron es para no reagravar el problema. Y May, pues aparentemente llega al 100% para este partido. Entonces, eso es algo también muy importante. ¿Qué jugador se ve más afectado por algún tema físico? Porque cuando hablamos de un partido en cuanto a estilos y tipos de juego, que es muy equilibrado, lo que realmente inclina la balanza a favor de uno o del otro son las individualidades. ¿Quién tiene mejores individualidades? Aparentemente uno puede decir, bueno, los Chargers tienen una aparente mejor defensiva, pero creo que el verdadero peso lo van a dar los quarterbacks. Y a partir de ahí, pues ya iremos viendo qué otros jugadores se presentan. Si Stephon Diggs se presenta al partido como lo ha hecho en otros juegos de horario estelar, pues es un jugador muy importante, un jugador que suele cambiar el rumbo de un partido y se han visto en los partidos contra los Ravens, contra los Bills, ha sido un jugador clave en los partidos más importantes del año. Y por otro lado, la línea ofensiva. Hay que ver si Jared Wilson vuelve, porque creo yo que ahí está la clave. Wilson cuando jugó en su regreso, antes de sufrir la conmoción cerebral, él tenía, él dejó un partido de cero presiones al coreback. Él tuvo un partido de cero presiones al coreback permitidas. Y Campbell, pues hemos visto que es un jugador que difícilmente va a permitir capturas. O sea, permitió capturas de alguien como Miles Garrett, pero acaba de romper el récord de capturas en una temporada. Es fácil asumir que para un novato iba a ser un reto muy complicado. Y sin embargo, ha enfrentado a otros buenos pass rushers, quizás no élite en su mayoría, pero muy buenos. Y en todos los casos creo que Campbell ha hecho un gran trabajo. Y se notaba la diferencia cuando estaba Lowe y cuando estaba Campbell. Lowe podía de repente permitir varias presiones, a lo mejor no permitió captura, pero sí permitió muchas presiones y golpes al coreback. Y con Campbell ni presiones, ni golpes, ni capturas son la norma con él. Entonces, tener ese lado izquierdo nuevamente sano, recuperado al 100%, sería muy importante para el juego contra los Chargers, sobre todo porque creo yo que los Chargers, al igual que otros equipos, van a intentar llegar a la Drake May, ¿no? No es común que a Drake May lo hagas achicarse con la presión. De hecho, hay un dato muy curioso porque de todos los quarterbacks esta temporada, en cuanto a primeros downs y touchdowns, el que más tiene bajo presión es Drake May. Y es un jugador que le suelen mandar mucho blitz, que le suelen mandar mucho jugadores que lo presionen específicamente a él. Y realmente no le afecta, ¿no? Siento que la estrategia que más suele funcionarle a los equipos, en especial los equipos que vencieron a los Patriots, es cuando mandas a más gente a cubrir. Es decir, presionas con menos gente y mandas a más a cubrir, ¿no? Pasó, en mi opinión, contra los Bills. Los Bills cuando mandaron más gente a presionar, les funcionó menos que cuando mandaban a más gente a cubrir, tanto en el primero como en el segundo juego. Y contra Baltimore creo que pasó lo mismo. Cuando los Ravens empezaron a hacer un desastre en cobertura en el último cuarto, ahí se vino abajo, porque May todavía tiene esos detalles de un jugador que está en pleno desarrollo, de que si no confía al 100% en su lectura, sostiene mucho el balón. Entonces, ahí es donde regala capturas, de repente hay entregas de balón, porque él suele sostener de más el balón en sus manos. Y eso se da precisamente cuando le restas todos sus receptores. Sobre todo, y creo que es donde también siento que van a atacar mucho los Chargers, es en el medio. Ahí es donde más suele ir May. Y siempre sueles ver rutas. Es donde más rutas suele ir Stephon Diggs y Hunter Henry. Precisamente sus mejores receptores, porque van siempre por el medio. Y May le gusta ir mucho por el medio. Si va hacia afuera, normalmente son en pases largos, pero su ruta preferida o sus rutas preferidas siempre van por el medio del campo. Así que creo que también los Chargers van a mandar espías contra él, van a tratar de mandar coberturas aquí para tratar de neutralizar ese tipo de rutas, tener esa zona controlada. Entonces, hay muchas maneras en las cuales los Chargers pueden tomar nota de lo que hicieron los Dolphins y lo que hicieron otros equipos que por momentos o durante todo el partido hicieron ver mal a Drake May. Que esto último no suele ser muy común, pero el hecho de detectar cuándo se vio mal, sí a veces sirve para un plan de juego. Porque si tienes el personal y tienes un buen coordinador defensivo, de pieza en pieza puedes armar un plan de juego sumamente eficiente. Aquí creo que
si eso llegara a ocurrir, si dijéramos que los Chargers presentan un plan de juego defensivo totalmente innovador, totalmente eficaz para eliminar la amenaza de Drake May, va a hablar mucho de él como quarterback y creo que va a ser un signo mucho más evidente de su madurez en este segundo año de carrera, el cómo afronta esto y supera ese obstáculo, porque creo que no es para nadie sorpresa que la NFL es una constante evolución y siempre hay que adaptarse a las circunstancias. Los quarterbacks y jugadores en general que más triunfan en la NFL son los capaces de adaptarse a las circunstancias. Si eres un defensivo, digamos, eres un ala defensiva, va a llegar un punto en el que te van a mandar doble bloqueo, te van a poner bloqueo escalonado. El cómo tú superes eso para seguir capturando al quarterback, eso te transforma en un cazador de quarterbacks élite. Lo mismo un quarterback, en el caso de Messi, puede superar todos esos planes de juego, todas esas fórmulas que pretenden erradicarlo del partido y él de alguna manera vuelve y ayuda a su equipo a ganar. Son cosas que elevan a un quarterback. Eso es por eso que decimos que Tom Brady es el GOAT, no porque fuera un quarterback que ganó mucho, que lo hizo, sino porque para ganar tuvo que adaptarse. No olvidemos que Tom Brady estuvo casi 3 décadas en la NFL y en cada una de ellas vio una evolución del deporte, no solamente por él, ¿no? No es solo que los equipos se prepararan contra él, sino que las defensivas cambiaron con el tiempo, pasaron a lo mejor de ser pesadas y físicas a más atléticas y dinámicas, y él se adaptó a todos esos cambios que se presentaban a nivel defensivo para seguir dominando la NFL. Es el estándar entonces del coreback moderno o del coreback exitoso en general. ¿Quieres ser un coreback con un éxito sostenido en la NFL? ¿Quieres ser élite? Aprende de Tom Brady. Y creo que ahí es donde May puede aprender de Tom Brady. Si el partido se traba, si las cosas no funcionan, creo que también lo vimos contra Miami. Es un jugador que cuando las cosas no le salen, va a buscar la manera de improvisar. Pero la diferencia entre un coreback de segundo año cualquiera y uno que realmente ha madurado es saber cuándo y cómo hacer las cosas necesarias para destrabar a lo mejor una ofensiva. Y eso es lo que podríamos ver el domingo con Drake May. Que además va a ser un partido muy interesante porque es en horario estelar. Ambas ofensivas, bueno, ambos equipos están invictos en horario estelar. Los Chargers han ganado 5 partidos en horario estelar y no han perdido ninguno. Y los Patriots han ganado 4. Es muy curioso. Y los Chargers en esos 5 partidos que han ganado también han ganado partidos de visitante. Lo cierto es que puede ser que Gillette Stadium sea un lugar frío, que sea un lugar histórico, pero los Chargers son también un equipo que no le pesan las luces del horario estelar, que es un equipo muy bien preparado. El mismo Vrabel les ha tirado rosas en este inicio de semana, diciendo que es un equipo de postemporada, es un equipo armado para jugar postemporada. Y es cierto, porque incluso con todas sus bajas, Joe Alt, Rashawn Slater, esa línea ofensiva no es con la que inició la temporada Herbert. Sigue siendo un equipo contendiente, ganó 11 partidos en la temporada. Y además Herbert mismo estuvo lesionado con fractura de mano durante casi un mes, 2 meses. Entonces, todas esas cosas en contra pudieron haber eliminado a cualquier otro equipo, pero un equipo bien entrenado, con el talento que tienen los Chargers, sí hay que tomárselo con seriedad. Y es un equipo que históricamente, ya sea en Los Ángeles, ya sea en San Diego, siempre ha presentado partidos de postemporada muy difíciles para los Patriots. Está aquel juego de 2007 en contra de los Chargers, que amenazaban de quitarnos el invicto, bueno, de la temporada 2007, que amenazaban con quitarle el invicto a los Patriots. Han habido muchas instancias donde realmente han jugado. Incluso yo me atrevería a decir que en ese camino al Super Bowl 53, cuando los Patriots vencen a los Chargers precisamente en su primer partido de postemporada, de camino a ese Super Bowl 53, el partido contra los Chargers me parece mucho más determinante de lo que fue el partido contra los Kansas City Chiefs. Porque no sé si lo recordarán, pero esos Chargers le ganaron a los Chiefs en temporada regular. Para mí era el equipo más equilibrado que podía enfrentar los Patriots en postemporada y así fue. Tenía mejor defensiva de la que tenían los Chiefs en el partido que los enfrentamos y fue un equipo que ofensivamente era también muy eficiente. Y Rivers conocía muy bien a esta defensiva de los Patriots. Entonces podía plantear
un tiroteo en contra de los Pats. No ocurrió y el equipo dominó, pero desde ahí yo sentí la confianza de que el equipo podía ganar el Super Bowl y lo hizo. Creo que los Chargers siempre han sido ese equipo que si bien se quedan constantemente en la orilla, sí creo que ganarles no es fácil. Los mejores versiones de los Chargers creo que han sido equipos que cuando han sido eliminados por el eventual campeón del Super Bowl en algunas ocasiones. Y eso te habla del nivel de esa franquicia, que puede que no sea campeona, pero es un equipo respetable, es un equipo que puede ser peligroso. Y con Harbaugh, que ha jugado en muchas postemporadas, tanto en Los Ángeles como en San Francisco, con un jugador como Herbert, que si bien no ha ganado en postemporada, me sigue pareciendo un jugador que en cualquier momento puede tener esa primera victoria y no vas a querer que sea contra ti. Eh, También es un jugador peligroso. Y nuevamente digo, el estilo de juego de los Chargers, muy similar al de los Patriots, es muy desgastante, muy físico, que invita a que no te lo tomes con poca seriedad, porque te puede castigar. Y creo que más difícil que enfrentar un equipo que te pueda anotar muchos puntos de inicio, es un equipo que te anote puntos y controle el reloj de posesión, lo que hace perfectamente el equipo de los Chargers. Pero como digo, ya iremos viendo más adelante cómo se presenta. Sobre todo, creo que lo primero que hay que ver es quiénes regresan para los Patriots esta semana. Si vuelven jugadores como Tonga, como Spillane, sumado al que ya tuvimos, que es el regreso de Milton Williams, la defensiva por tierra tiene que ser mucho mejor de lo que han sido las últimas semanas. Sí han permitido más de 100 yardas a muchos corredores en este periodo de tiempo, pero con esos jugadores, creo que algo que se nos suele olvidar es que muchos de esos jugadores no han jugado juntos en más de un mes. Entonces, tienen que volver a jugar juntos para que nuevamente esa defensiva por tierra mejore. La línea ofensiva también tiene que tener refuerzos. Wilson tiene que volver. Nada en contra de Brown y creo que ha hecho un trabajo más que decente, pero si tú eres un coordinador defensivo, ese es el punto en el cual vas a atacar, porque Campbell no es un punto débil. Morgan Moses tampoco. Ongwenu y Bradbury tampoco. ¿Cuál es el jugador suplente? Brown. Vas a atacar Brown, ¿no? No importa que Brown lo haya hecho bien, es el suplente por una razón. Entonces, ojalá que los Patriots puedan tener a todos sus jugadores de regreso y trabajar mucho en la parte física, porque va a ser un partido muy desgastante y creo que el partido se va a definir por muy poco, ¿no? Por alguna genialidad, puede que se defina así, o también puede que se destrabe así. Entonces, si el equipo de repente tiene la oportunidad de hacer un comeback cerca del final, pues quieres estar entero. Y este partido pinta que va a ser muy desgastante. Y bueno, nos tocó jugar en ronda de comodín, ni modo. Creo que también no todos los caminos pueden ser perfectos. El primer camino al Super Bowl en la era de Bill Belichick, el primer Super Bowl que ganó esta franquicia, fue muy similar. Fue un equipo que no tenía todo el favor de la gente, que le tocó realmente trabajar, batallar para llegar hasta el Super Bowl. Y aún así en el Super Bowl lo seguían viendo como la Cenicienta hasta que lo ganó. ¿Por qué? Porque así suele ser. Entonces, hay muchos equipos que me pareció curioso porque muchos aficionados de otros equipos pensaban que ojalá nos toquen los Patriots, a pesar que es el número 2 de la conferencia americana. Hay muchas aficiones y muchos expertos que prefieren que los Patriots sean el rival de su equipo porque pues lo ven como un equipo débil, lo ven como un equipo que no cuadra en este panorama de postemporada. Y es momento de que los Patriots también demuestren eso. Creo que hemos dicho que en este punto de la temporada ya estamos felices con lo que se ha conseguido y el resto es un bonus. Pero tampoco voy a negar que a seguir avanzando no estaría bien y que el equipo pruebe de una vez por todas que no tiene nada que ver el calendario, sino que son los jugadores y el equipo que pones en el campo lo que importa, porque te toque el mejor o el peor equipo en temporada regular cada semana, tú tienes que ganarle al equipo que se te presente. Y es la misma mentalidad que vas a tener en postemporada. No te puedes poner a esperar un rival u otro, tienes que ir con el que te toca. Y los Patriots tienen una gran oportunidad de mandar una declaración de intenciones, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, quién sabe, pero así como los Patriots, cualquier otro equipo puede llegar al Super Bowl. Ya cuando estás en estas instancias, cualquiera puede ganar y llegar al Super Bowl, porque son partidos de eliminación directa. Un mal domingo o un buen domingo y avanzas de ronda. Entonces, los Patriots solamente necesitan tener muy buenos domingos de aquí en adelante o muy buenos fines de semana para seguir avanzando y empezando contra los Chargers. Entonces, así como
teníamos ciertas expectativas al inicio de la temporada. También es válido ajustarlas cuando llegas a este punto de la campaña. Ya estás en postemporada. Para los Patriots, el camino son 3 juegos antes de un eventual, juego en el Super Bowl. Entonces, ¿por qué no ajustar las expectativas y decir, bueno, si llegan o no, pues yo estoy contento, pero no voy a negar que me gustaría que llegaran al Super Bowl? ¿Por qué? Porque las mismas probabilidades tienen todos. Aquí ya no pesa el récord, ¿no? Aquí no pesa nada. Aquí solamente importa que ganes. Y como dijo Vrabel y como dijo May, aquí empieza lo bueno. Y este es un torneo. Ganas, avanzas. Pierdes, te vas a casa. Entonces, pues también creo que enfrentar equipos como los Chargers que dudan de ti, que dicen, bueno, qué bueno que no nos tocaron los Jaguars y nos tocaste tú. Eso cala. Y ojalá que el equipo se alimente de esas cosas, porque históricamente a los Patriots han habido varias veces, en varias temporadas en las cuales se pensaba así. La primera temporada de Tom Brady, al mando de esta ofensiva, fue así. El equipo se le veía como poco más que un equipo con buena suerte, a Tom Brady como un game manager, y las cosas se fueron dando conforme avanzó el tiempo, que con polémica, sin polémica, pero el equipo aprovechó todas sus oportunidades para llegar al Super Bowl y ganarlo, contra la mejor ofensiva de esa temporada y probablemente una de las mejores de todos los tiempos. Entonces, nada es imposible y todo puede llegar a ocurrir, sobre todo en una FC que en la que creo yo que si comparas a los Broncos con, no sé, el último lugar, que en este caso son los Chargers, no hay una gran diferencia. Los Chargers le han hecho un buen partido a los Broncos con sus suplentes el domingo pasado y los Patriots ya le ganaron a los Bills le han ganado a otros equipos que están aquí en estas instancias, no solo en la conferencia americana, también en la nacional. Entonces, los mismos Rams hace unos meses, hace unas semanas, también era un equipo que parecía que tenía las cosas controladas y se cayeron del número uno de la NFC. Creo que tanto en la AFC como en la NFC realmente no hay un solo equipo que tú puedas decir, este equipo es el claro favorito para ganar el Super Bowl. Creo que en cuanto a conferencias, la nacional es más fuerte, pero ninguna tiene un claro favorito para ganar su conferencia. Y en la AFC, sino Chiefs, creo que hay una oportunidad perfecta de que el primer equipo que se lo quiera llevar, se lo lleva. Y creo que por eso equipos como los Bills también saben que esta es su gran oportunidad. Y para los Patriots, aunque no tenían en contemplado llegar a estas instancias, yo voy a ver un poco las declaraciones de Bravo. Y él decía que es un equipo que a lo mejor hace unos meses no estaba pensado para llegar a postemporada, o a lo mejor la gente no los veía así, pero se está construyendo y se está inclinando a ser un equipo de postemporada. Ya después de esta participación, no importa en dónde termine, este equipo fue un equipo de postemporada y es un equipo que como tal se tiene que tomar en serio. Así como nos tomamos en serio a los Chargers, creo que también los Patriots tienen que tienen que empezar a ser tomados en serio. Y ojalá que tengan un buen juego el domingo y tengan una muy buena participación en playoffs. Ojalá que incluso lleguen a jugar un Super Bowl, porque eso demostraría que realmente lo del calendario es tonto. Lo del calendario este año ha sido realmente histérico, como lo han utilizado de argumento para todo, para demeritar un récord, porque lo mismo he visto que han hecho para demeritar el récord de los Broncos y han demeritado a Drake May por tener el calendario, cuando en otras temporadas eso no importaba. O sea, el MVP lo ganó Josh Allen con el cuarto calendario más fácil de la temporada. Cam Newton lo ganó con el número 32 de la NFL. De hecho, han habido muchos casos en el que el ganador del MVP ni siquiera tiene un calendario fuera de los 10 más fáciles. O sea, no vas a ver el quarterback con el calendario más difícil ganándolo. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver. Eso es algo que debería afectar al equipo, no al jugador, ¿no? Y en el caso de los equipos, pues eso tampoco importa. Los Patriots podrían haber tenido un calendario fácil, pero por lo menos otros 9 tenían un calendario entre los 10 más fáciles, junto con ellos. ¿Por qué solamente los Patriots terminaron con 14 triunfos de toda esa lista? ¿No? ¿Por qué los Patriots y no otros? Porque además no creo que los Patriots tengan el mejor roster de esos equipos con el calendario fácil.
porque no se trata de eso, se trata de lo que tú haces con lo que te toca. Así como también, si te toca un calendario difícil, pues tienes que sacar adelante al equipo para clasificar, porque esa es la meta, clasificar y luego ganar el Super Bowl. Y para un jugador es ganar partidos. Entonces, no importa que te pongan enfrente. Y creo que aquí en postemporada ya no hay excusas de calendario, ¿no? Si un equipo llega al Super Bowl, pues tuvo que vencer a lo mejor de cada conferencia, ¿no? Si estás en la conferencia nacional, pues tuviste que vencer a lo mejor que estaba ahí, o si eres de la americana, lo mismo. Y creo que los Patriots van a tener que demostrar eso, que tienen una gran oportunidad. También pensando un poco en la construcción de este proyecto a largo plazo, pues un equipo que clasifica, sí es atractivo, pero un equipo que no se llega a un juego de campeonato o hasta un Super Bowl, incluso lo gana, se vuelve más atractivo en temporada baja, en off-season, y tener de repente la oportunidad de firmar grandes jugadores porque se dan cuenta de que eres un contendiente y te dan preferencia, pues eso también es una ventaja. Era algo que ocurría en la dinastía y nos permitió tener algunos muy buenos jugadores porque precisamente se podían dar ese lujo de atraer jugadores por eso y con ciertos descuentos, ¿no? Y también ciertos jugadores, ya con un anillo o varios, podían darse descuentos con el equipo porque bueno, ya veían que había un proyecto que ganaba campeonatos, que constantemente era contendiente. Entonces, también tenían que hacer de su parte para hacer sostenible esto. Entonces, hay muchas cosas que considerar. También, quién sabe cómo va a ser la próxima temporada. Tienes que aprovechar que en este momento se te presentó la oportunidad de ganar 14 partidos y clasificar, y tienes que ganar, ¿no? Mucho proyecto y lo que tú quieras, pero ahorita lo que tienes al alcance es inigualable, ¿no? Que es ganar un Super Bowl, porque era aprovecharlo. Entonces, sí creo que todo este tema del calendario y de los rivales que de repente hacen menos a los Patriots, pues es absurdo, pero por otro lado dices, bueno, qué mejor manera de callar bocas que en el terreno de juego y ojalá que los Patriots lo hagan. Creo que es un equipo que nos ha demostrado a lo largo de la temporada que es muy tenaz, muy resiliente. Ha tenido sus puntos bajos, tiene sus defectos, no es un equipo perfecto ni mucho menos, pero sí creo que ha demostrado a lo largo de las semanas, a lo largo de la temporada, es que este equipo realmente no lo vas a tener en el suelo mucho tiempo. Incluso después de una derrota dolorosa, son capaces de tener un triunfo increíble en la siguiente semana. Después de un mal cuarto, pueden tener un cuarto increíble después. Es un equipo que sabe recibir golpes y sabe darlos de regreso, incluso con más fuerza de los que tú les das. Y eso también es algo que se va construyendo hasta convertirse en un equipo contendiente. Por eso creo que lo que dice Vrabel de que están poco a poco convirtiéndose en un contendiente, es cierto. No solo un equipo que muchos vean como contendiente al Super Bowl en este momento, pero cada semana se están construyendo como uno. Y obviamente cuando ya llegas a un Super Bowl, es como te puedes considerar ya como un equipo de Super Bowl, como ya puedes considerarte un contendiente al Super Bowl, porque ya estás ahí. Ya solamente estás a un juego de ganar ese trofeo. Y bueno, creo que ya me he repetido mucho, pero creo que en ese aspecto los Patriots tienen todo a su favor también para intentar hacer historia, ¿no? Intentar hacer algo histórico para ellos, para la afición, ¿no? Después de tantos años, de tanto tiempo batallando por encontrar al head coach correcto, al quarterback correcto, otra vez tener la oportunidad de llegar aquí y por qué no sacarle el máximo provecho posible. Que además eso es lo más interesante porque son 6 años desde que los Patriots habían albergado un juego de postemporada. Este es el primer juego de postemporada en casa en 6 años, precisamente desde la última temporada de Tom Brady. Y bueno, es triste, pero el último partido que albergamos en postemporada fue aquella derrota contra los Titans, precisamente contra Mike Vrabel. ¿Cómo son las cosas, no? En aquel juego de Wildcard que perdieron los Patriots, que fue el final de Tom Brady en los Patriots, el coach rival fue el que hoy nos está llevando nuevamente a postemporada, a albergar un juego de postemporada en casa. Y puede ser, a lo mejor, con el tiempo, otro head coach del equipo que gane un Super Bowl. Que además, como jugador, pues tuvo ese éxito, ¿no? Fue parte de la dinastía, de los primeros años de la dinastía, y ganó bastantes anillos y tuvo una gran participación en esos Super Bowls. Creo que
Eso, a pesar de que muchos de estos jugadores que ahorita estén en los Patriots no tengan esa experiencia, sí creo que es eh, muy valioso tener a alguien como Vrabel, que no solamente estuvo jugando en postemporada como coach, sino que además como jugador llegó al Super Bowl, que sabe lo que es, que son lo que es lo complicado de estar en un equipo que a veces tiene muy pocas expectativas al inicio de la temporada, construir algo y llegar a un Super Bowl y ganarlo cuando no eres el favorito. Y también mantener esa constancia, ¿no? De que ya lo ganaste una vez, hay que volverlo a ganar y hay que volverlo a ganar porque quieres construir una dinastía. Y Vrabel estuvo en ese proceso de la construcción de la dinastía más grande de la NFL, más grande del deporte probablemente, por el tiempo que abarcó como tal. Y sí creo que va a ser muy curioso cómo prepara a los Patriots esta semana. Yo creo que lo que más creo que va a sacar Vrabel de todo esto, ¿no? Y que creo que le va a transmitir a sus jugadores es que hay que ir primero, con respeto contra cada rival. No importa el historial de ese equipo, lo que importa es el ahora, y ese equipo es tu rival. Y si te gana, te elimina. Y otra cosa muy importante es, hay que mantener la identidad que nos llevó hasta aquí, porque creo que eso también es algo que a veces le cuesta a equipos de postemporada, que las cosas no están saliendo bien y se olvidan de lo que los llevó hasta ese punto. El mismo Vrabel tiene que entenderlo porque con los Titans, cuando llegó más lejos, de repente se le olvidó lo que hizo que su equipo llegara a esas instancias tan alejadas de postemporada, precisamente por a lo mejor como no se estaban presentando las oportunidades que normalmente se le presentaban, o quizás las cosas no habían funcionado tan bien al inicio y de repente abandonaba el plan de juego de siempre por algo que no estaban del todo acostumbrados y terminaba por hundirlos más. Creo que la experiencia también previa de Vrabel en los Titans, creo que va a servir mucho para este camino en postemporada. Y bueno, lo único que nos queda esperar es ver cómo se desarrolla esta semana, cómo los prepara, qué jugadores regresan. Y con suerte ya no tenemos las mismas distracciones que hubo la semana pasada con lo de Dix y Barmore. Ojalá que esta semana cero polémicas. Bueno, lo que dura la participación del equipo en postemporada, cero polémicas, y llevarlas un poco tranquilo, aunque por ahí está todavía las comparecencias de Dix y Barmore en el horizonte. Lo de Dix es el 23 de enero y lo de Barmore es el 3 de febrero. Entonces, ojalá que no salga nada tan, eh, ojalá que no sea tan caótico como fue la semana pasada. Ojalá que las cosas se resuelvan favorablemente y que ya no pasen a mayores todo este tema, porque pues son jugadores importantes y también las distracciones a veces no funcionan. También hay que ver y esperemos que tampoco suceda mucho. Y a lo mejor lo mufo, pero ojalá que no sea así. Es el tema de los coaches y las entrevistas. Ahorita hay muchos equipos que están eliminando puestos de head coach. Hay muchos head coaches que están dejando sus equipos, hay muchas vacantes y no han sonado los entrenadores de los Patriots, pero no dudaría que de repente alguno sea llamado incluso por la regla Rooney. Y me suele parecer, además de que en ese caso es una perdedera de tiempo, también es un insulto estar quitándole entrenadores un rato al equipo que no hizo las cosas mal durante la temporada, que a diferencia de ti, que eres un equipo perdedor y que otra vez tiene que traer otro head coach porque eres un fracaso, pues esos equipos hicieron bien las cosas, ¿por qué les tienes que quitar el tiempo? Y ojalá que no vuelva a ocurrir. Es difícil que en este momento vayan a quitar a alguien del staff de los Patriots porque incluso creo que podría decirse que es una bonita coincidencia de que varios sean head coaches fallidos, que además no tienen muy buena fama en la NFL. O sea, Josh McDaniels, si no es Tom Brady en los Raiders, pero ya los Raiders no creo que vayan a volver a buscar a Josh McDaniels. Entonces, ¿quién más podría buscar a McDaniels? Nadie. A lo mejor en unos años puede volver a surgir el interés, o a lo mejor hasta, ojalá no, pero igual nos sorprenden y alguien quiere entrevistarlo. Lo dudo mucho. Creo que ya en estas alturas también McDaniels tiene que entender que lo suyo es ser coordinador ofensivo y si quiere un aumento se lo puede pedir a Kraft y dudo mucho que él le pueda decir que no porque se lo ha ganado. Y en el caso de otros entrenadores, pues habrá que ver.
Hay algunos muy jóvenes como Thomas Brown y como Ashton Grant que han tenido una muy buena temporada. Grant de ser coach de quarterbacks, en parte responsable del desarrollo de Drake May en su segundo año, y también fue su coach en el primer año de su carrera en la NFL. Thomas Brown es un ex head coach interino, estuvo con los Bears y que ahorita es el coordinador de juego de pase de los Patriots. Creo que es el más probable de que, si, no, si incluso no se va como head coach, se vaya a otro equipo como coordinador ofensivo. El año pasado estaba buscando esa chamba precisamente y fue entrevistado por los Patriots antes de firmar, este, después de entrevistar a McDaniels, y antes de que lo firmaran, pues parecía que podía ser el coordinador ofensivo del equipo, no lo fue, pero terminó en el staff. Creo que también es alguien que podría ganar interés por cómo ha jugado la ofensiva, porque es la ofensiva más eficiente de la temporada. Como digo, terminó por el número uno en puntos añadidos sobre lo esperado, lo cual es la mejor estadística para ver qué tan eficiente fue una ofensiva. Los puntos que te dan en esa estadística cuentan desde cómo se consiguió el primer down, de el contexto de las jugadas, todo eso. Entonces, entre más alto sea tu EPA, como así se este, llama también, pues significa que fue más eficiente tu equipo, porque todas esas cosas, ¿no? Que normalmente no se contabilizan en las estadísticas tradicionales, pues ahí sí. Y el equipo tiene un muy buen staff de coacheo a la ofensiva. En la defensiva quizás no tanto, por cómo ha jugado la defensiva por momentos quizás no genere tanto interés y ahí es donde es un poco bueno que eso pase. Y habrá que ver, porque por ahí puede venir Shane Bowen, que fue despedido de los Giants hace varias semanas, pero siempre ha surgido ese interés de que probablemente Vrabel, con todo el historial que tuvo con Bowen en los Titans, lo traiga a los Patriots. Y quizás si haga falta traer a alguien para hacerse cargo de la defensiva, porque sigue estando la expectativa de que vuelva Terrell Williams, pero físicamente no creo que esté para entrenar. Creo que su rol tiene que ser como un consultor en esa defensiva. No creo que valga la pena arriesgar al señor física y a nivel de salud si realmente no está al 100%, aunque salga del problema del cáncer de próstata, me parece. Y Kurt creo que no termina por convencerme. Sí era un entrenador al cual yo estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda, pero no me termina de convencer del todo. No sé si a veces la mejora que tiene la defensiva en los partidos sea por mano de Vrabel o mano suya. Sí se ve muy verde y no creo que el plan haya sido nombrarlo coordinador defensivo. Sí creo que el plan era eventualmente convertirlo en coordinador defensivo, pero no ahora y no en las circunstancias en las que se dio. Y creo que por momentos es más bien Vrabel el que tiene a cargo la defensiva. Y creo que Kur solamente se limita a mandar jugadas. Y si ese es el caso y el equipo no pudiera nombrar a Williams o tuviera sus reservas para nombrarlo coordinador defensivo de nuevo, tiene que buscar otro coordinador defensivo. Y habrá que ver qué pasa con, por ejemplo, los Browns. Yo, yo tendría, no digo que sea real, no digo que sea un rumor, un reporte, pero en mi opinión, ojo con la situación de Jim Schwartz en los Browns. Vrabel estuvo en los Browns en 2024, conoce muy bien a Schwartz. Y ahora que se fue Stefanski, hay que ver qué ajuste hacen en el staff. Si mantienen al coordinador defensivo, que es Schwartz, si corren a todo el staff y traen a un grupo nuevo que le guste al nuevo head coach. Hay que ver cómo se mueven las piezas en Cleveland, porque si de repente Schwartz termina estando disponible, yo no dudo que los Patriots, por Vrabel, le echen una miradita, porque Schwartz estuvo muy de cerca con Vrabel en los entrenamientos durante su tiempo en Cleveland y es un entrenador muy respetado. Y hay que ver lo que hizo en la defensiva de los Browns. Hubo un tiempo en donde eran la peor defensiva de la NFL y llegó este señor y los puso en el top 5. De repente han sido la mejor defensiva de toda la NFL y eso le ayudaría mucho a los Patriots, tener un tipo con su agresividad en el llamado de jugadas y todo eso, le ayudaría bastante. Sobre todo porque hablamos de que el próximo calendario va a ser muy difícil. Entonces, ¿por qué no traerte a un coordinador defensivo como Schwartz si se presenta la oportunidad? Nuevamente repito, nada en contra de Williams y ojalá se mejore de salud, pero yo tengo muchas dudas de que pueda entrenar y ser el coordinador defensivo que Vrabel quería que fuera al inicio de la temporada. Todos sus temas físicos y de salud me preocupan,
porque además son temas de salud separados. Ha tenido problemas en el corazón, ha tenido ahora lo del cáncer. No creo que sea alguien que esté muy bien de salud. Y ser entrenador en la NFL, ser coordinador, es muy intenso. Entonces, sí van a tener que nombrar a alguien coordinador defensivo, ahora sí, oficial, y ya no solamente de facto, sino así de oficial, oficial. No sé si Kur al final de la temporada tenga las credenciales. Igual me calla la boca y ojalá lo hiciera, que de repente en postemporada muestre otra cara y que esta sea una defensiva dominante. Yo no lo dudo. Yo no, si me calla la boca, ¿por qué no? Pero nuevamente digo, si te cae alguien como Schwartz, ¿por qué no tomar la oportunidad? Creo que hay que ver un poco cómo se mueven las piezas, porque que despidieran al head coach no quiere decir que todo el staff fuera una porquería en otros equipos, ¿eh? Y así como a ellos les gustan andar quitando entrenadores, pues nosotros también podemos aprovechar la venta de liquidación en otros equipos. Y creo que ahí puede estar una oportunidad. Y hablando del calendario del próximo año, ya también se reveló que ya tenemos los 17 equipos para la próxima temporada de visitante y de local. Cabe aclarar que de local vamos a tener menos partidos la próxima temporada. Vamos a tener 9 de visitante y 8 de local. eh, Son cosas del calendario, estas cosas ya están diseñadas así, entonces vamos a tener que pues vivir con eso, no queda de otra. Los equipos, ¿cómo se arma este tipo de este tema de los rivales para la próxima temporada? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los Patriots, hay que ver mucho a los campeones divisionales, entonces en el caso de los Patriots, en la FC, ellos se van a tener que enfrentar a los campeones divisionales de esta campaña la próxima temporada. Es decir, Broncos, Jaguars y los Steelers son rivales que va a tener que enfrentar los Patriots la próxima temporada porque acabaron en el mismo puesto que ellos al terminar la campaña actual, que es campeón divisional, o sea, el número uno de su división, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los rivales que van a tener, de los rivales que van a tener el próximo año. Otro elemento a considerar son que hay una rotación constante. Entonces, una temporada te toca enfrentar una división entera de la conferencia americana y otra de la de la conferencia nacional. En el caso de la próxima temporada, la conferencia nacional, la rotación ahora nos pone contra la división norte. Los Lions, los Bears, los Packers, los Vikings, todos ellos nos los vamos a tener que enfrentar la próxima temporada. Y vamos a enfrentar equipos de la división oeste de la conferencia americana. Eh, Otra vez, vamos a enfrentar a los Raiders, ¿no? La próxima temporada. Yo sé que ya lo enfrentamos en la que acaba de terminar, la temporada regular que acaba de terminar, pero otra vez vamos a enfrentar a los Raiders, vamos a enfrentar a los Chiefs, o sea que se va a dar un May contra Mahomes. Este, por primera vez en la historia de la NFL, un Mahomes contra Maine. Puede ser muy curioso porque estos Chiefs van a tener un proceso de reconstrucción casi de a huevo para la offseason. Se va Kelsey, muy probablemente se retira. Quizás pierdan a su coordinador ofensivo. Hay que ver qué cambios también ocurren a la defensiva. Hay muchas cosas que pueden ocurrir. No van a ser necesariamente los mismos Chiefs de esta temporada, pero quizás tampoco sean los de sus mejores temporadas en años anteriores. Pero aún así un Mahomes contra May puede ser muy atractivo y no dudaría que la NFL incluso los ponga en un horario estelar, ¿no? Pensando en que el duelo de corebacks es lo suficientemente atractivo y lo pueden vender como el coreback de la vieja guardia contra el coreback que quiere ser la nueva cara de de la NFL, que es la nueva cara de la franquicia de los Patriots, ¿no? Tratar como de construir alguna narrativa por ese sentido. Y vamos a enfrentar también pues a los Broncos, que era de facto porque pues, los íbamos a enfrentar porque eran campeones divisionales. Y vamos a tener que enfrentar a Bo Nix, otro duelo muy curioso. También otro duelo de la clase 2024 es contra J.J. McCarthy, que, que todo pinta que pues va a seguir siendo el quarterback de los Vikings. Y si es el caso, pues muy probablemente cuando enfrentemos a Minnesota la próxima temporada va a ser con J.J. McCarthy en los controles. Entonces va a ser Bo Nix y J.J. McCarthy contra May, otros duelos que pues creo que la NFL se va a encargar de vender bastante bien. Creo que los Patriots, viendo cómo jugaron esta temporada y con los duelos que se les van a presentar el próximo año, no dudo que muchos de estos partidos incluso sean
estipulados para ser de horario estelar. Entonces, mucho Sunday night, mucho Monday night puede ser que veamos durante la próxima campaña. Entonces, por eso también creo que los Patriots se les viene una season muy interesante. Pase lo que pase en este periodo de la postemporada, hay que hacer muchos refuerzos, hay que ver qué coaches van a continuar, qué no, porque hay que mantener este equipo competitivo. Y si de repente falta alguien o no te convence a alguien, pues tienes que pensar en hacer cambios, en hacer ajustes, mover aquí una tuerca, apretar acá, no sé, tiene que haber ajustes. También, pues, obviamente vamos a enfrentar a los equipos de la división, los Jets, los Dolphins y los Bills. Y además de los rivales, se sabe también quiénes van a ser equipos que vamos a enfrentar en el Gillette Stadium, o sea, como locales y como visitantes. Como locales van a ser los Broncos, los Packers, los Raiders, los Vikings, los Steelers, los Bills, los Dolphins y los Jets. Esos son 8 equipos que vamos a enfrentar como locales. Nuevamente, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Steelers, Bills, Dolphins y Jets. De visitantes son 9 equipos. Van a ser los Chicago Bears, los Detroit Lions, los Kansas City Chiefs, los Angeles Chargers, los Jacksonville Jaguars, los Seattle Seahawks, los Buffalo Bills, los Miami Dolphins y los New York Jets. Esos son los equipos de visitante. ¿Cuándo se va a saber qué día, en qué horario y todo eso? Hasta mayo, que normalmente se anuncia el calendario de la NFL. Vamos a saber ya quién podría ser el equipo que enfrentemos en la semana 1. Ver además ese partido cómo lo venden, porque la NFL lo puede mover hasta incluso ser su horario estelar de la semana 1. Entonces, hasta eso puede ser que el equipo tenga un horario estelar ya muy pronto en la temporada. Y yo creo, si a mí me dieran a pensar y a elegir qué va a pensar la NFL y va a tomar en consideración para la semana 1, Buffalo. Creo que ya sea en Buffalo o en New England, pero los Bills van a ser el rival de la semana 1. Esa es mi opinión. Creo que hay muchos elementos para apoyar eso por la rivalidad que se está formando con Allen y Drake May, por los resultados que se han dado en los últimos partidos. Son juegos muy cerrados y muy entretenidos para el espectador casual. Creo que van a mover ese partido a la semana 1. En quién va a ser el local, eso está por verse, pero sí o sí creo que va a ser Buffalo, el rival de la semana 1. Y ya de ahí, pues veremos cómo se mueve el resto del calendario. A veces lo que hace la NFL es que pone los rivales más atractivos, y por ende los más difíciles, en el primer y segundo mes del calendario. A veces en las que lo hace un poco más, lo distribuye un poco más. Entonces, a lo mejor algunas semanas de septiembre nos tocan estos rivales atractivos, luego en noviembre y diciembre nos ponen otros. Va a depender mucho de cómo perciban estos Patriots. También va a pesar bastante un aspecto que creo yo que ya hemos discutido, que es el tema de cómo se construye la offseason. Si el equipo levanta hype, además de lo que hizo en la temporada que va a concluir, trae jugadores de peso. No sé si de repente se traen un Jeffrey Simmons o se traen a un AJ Brown o se traen a Max Crosby. No sé, pero mueven el avispero en la offseason, se traen jugadores de renombre, hacen un muy buen draft. Todo ese hype junto con lo que han hecho, pues creo que motiva más al NFL a que antes de que a lo mejor el equipo resulte ser una farsa en septiembre, como ha ocurrido, porque es muy curioso cómo arman esto, pero probablemente en septiembre nos metan todos los partidos más atractivos. Puede ser un inicio brutal para los Patriots, tocarles visitas contra los Seahawks, contra los Chiefs, le pueden tocar juegos contra los Bills. Entonces puede ser un inicio bastante rudo para los Patriots. Y muchas veces lo hacen, no digo que lo vayan a hacer por los Patriots, pero a veces siento que lo hacen porque saben que a lo mejor el hype que tú tiendas tiende a ser muy diferente a la realidad. Y hay equipos que tú puedes tener mucho hype. Tomen de ejemplo a los Commanders esta temporada y ese equipo después del primer mes ya te das cuenta de que no están ni por asomo cerca de ser contendientes para playoffs y se caen muy rápido. Y ya ven cómo están ahorita en lo que fue su cierre de temporada, fue bastante discreto. Si hubieran movido alguno de esos partidos atractivos del inicio de su calendario a diciembre, probablemente hubieran sido partidos muy aburridos porque
el equipo rival les hubiera pasado por encima, o a lo mejor, como pasó con los Eagles, mandan a sus suplentes y les da igual si ganan o pierden. No van a arriesgar a sus titulares porque pues tampoco con los Commanders están peleando nada. Entonces, normalmente a veces eso es lo que hace la NFL. Entonces, yo puedo asegurarles, ¿no? Y me la juego, ¿eh? De que Buffalo va a ser el rival de la semana uno. Y a lo mejor, no tan seguro, pero creo que la NFL va a ponerle casi todos los juegos atractivos entre septiembre y octubre para que el equipo pues va a tener un cierre de un inicio de temporada muy complicado, muy complicado. Entonces, por eso también es importante cómo terminan en postemporada, porque insisto, un equipo atractivo es más fácil para ese equipo atractivo convencer a figuras importantes de venir con ellos, incluso aunque sean intercambios, y normalmente en el intercambio el jugador no tiene la última palabra, pero sí suele suceder que cuando un equipo atractivo dice, bueno, yo quiero traer a este jugador en intercambio, el jugador presiona a su equipo para que lo suelte. O sea, si de repente dice Max Crosby, no, pues los Patriots me quieren traer a New England, presionan a los Raiders para que acepten cualquier negocio que les ofrezcan los Patriots. Entonces, a lo mejor ellos pueden decir, bueno, nosotros queremos tres primeras rondas, y dicen los Patriots, bueno, queremos, no, nosotros nomás vamos a darles a lo mejor dos segundas rondas y este jugador. A lo mejor Crosby nos puede ayudar en ese aspecto, presionando. Y a lo mejor no es que los den por ese precio, pero rebajan sus aspiraciones. Dicen, bueno, danos una primera y ya con eso. Y ok, te damos la primera y ya. Y pueden así ir armando su equipo. Pero, como digo, son cosas que pueden ocurrir o pueden no ocurrir. Ya veremos cómo se desarrolla la offseason, porque ni siquiera estamos en febrero como para estar haciendo esas suposiciones. Todavía es postemporada, todavía los Patriots están con vida. Eso es tan raro, ¿no creen? Porque hace un año, y precisamente el 5 de enero de este año, se conmemora otra fecha en la cual se conmemora el primer aniversario del despido de Jerod Bello. Y yo creo que es la decisión más trascendental que ha tomado Robert Kraft desde que decidió traer a Bill Belichick en un intercambio con los Jets a inicios de la década de los 2000. Creo que los Patriots tenían todas las de perder con Gerard Mayo. Creo que fue una situación que desde el principio apestaba muy mal y mucha gente fue escéptica de lo que pudiera hacer él, pero fue incluso más escéptica de que Kraft, después de cómo nos había mostrado que él quería asumir el control de la organización, de ser, en pocas palabras, un Jerry Jones para los Patriots y que todas las decisiones pasaran por él y que así obtener todo el crédito por la reconstrucción de este equipo, hay que admitirlo. Tomar la decisión de despedir a un coach después de su primer año, después de que tú pusiste tu reputación en juego, porque el proceso de contratación de Mayo fue ridículo, ni siquiera hubo contratación, ni siquiera hubo un proceso de entrevistas, simplemente lo nombraste head coach del equipo. Y todo lo que cambió en ese año, que Kraft en el 5 de enero de 2025 oficializa el despido de Mayo y maneja el proceso totalmente diferente. Todo lo que ocurrió el año pasado es la antítesis de lo que ocurrió el año anterior. Hubo un proceso de selección en el cual se barajaron nombres como Ben Johnson y finalmente se optó por Mike Brewer, que también fue entrevistado. Para el proceso del coordinador ofensivo se trajo gente seria y por eso se trajo y se firmó a Josh McDaniels. Luego vino lo del draft y la agencia libre. Se gastó como no se habían gastado los 2 años anteriores. En el draft se trajo gente que quizás no era del molde de lo que habíamos visto en los anteriores drafts y jugadores que han terminado funcionando, porque en este momento los 11 picks del draft pasado están jugando en el equipo principal de los Patriots. Que terminen su carrera en los Patriots, que sean nombrados al Pro Bowl, eso es diferente, pero tener a tus 11 picks, a todos tus picks del draft anterior, jugando en el roster principal y aportando, no solamente en la banca, aportando en partidos a lo largo del año, eso habla muy bien de tu escauteo. Entonces, el escauteo también cambió y también todo lo que se hizo esta temporada fue muy diferente. La confianza que nos daba Vrabel desde su primera conferencia de prensa, luego cada semana, los ajustes que se hacían en los partidos, algo que parecía inexistente con el staff de Gerard Mayo.
Todo eso creo que cambió, ¿no? Y nos muestra cómo un coach sí puede tener un gran impacto, pero cuando el dueño de un equipo, sobre todo un equipo de NFL, es capaz de reflexionar y de asumir su responsabilidad y al mismo tiempo entender cuál es su lugar, ahí es cuando los equipos funcionan, ¿no? Y qué bueno cuando los dueños hacen eso. Ahorita, por ejemplo, está ocurriendo lo de los Falcons, que Arthur Blank parece que también ha entrado en razón y ha despedido a un montón de gente, ha limpiado la casa en Atlanta. Y creo que es algo que es muy poco valorado entre dueños de la NFL. Estos tipos son señores billonarios que no suelen decir, me equivoqué, vamos a rectificar. Pero cuando lo hacen, pueden marcar épocas en sus equipos. Y qué bueno que Kraft lo hizo, porque todas las decisiones que tomó a partir del despido de Gerard Mayo fueron aciertos tras aciertos. Trajo al señor Vrabel y le dijo, Vrabel, tú tienes las llaves de esta organización, haz lo que creas necesario. Y el señor, a lo mejor, pues quién sabe qué pase en los próximos años, pero cambió un equipo de 4-13 a 14-3. Básicamente le dio 10 triunfos más de los que tuvo el año anterior y tuvo más triunfos en un solo año que con los últimos 2 años combinados. Y además trajo gente que realmente se puso a chambear. Entonces, todo eso empezó por la decisión de un viejo que ya habíamos pensado que se había vuelto obstinado, tacaño, y que nos ha demostrado de que realmente quiere al equipo. Porque si no es amor a tu equipo, el decir, bueno, la regué y voy a aceptar mis errores y voy a callarme la boca, hacerme a un lado y dejar que la gente trabaje, gente capacitada, entonces, ¿qué es? Y por eso creo que también, así como hablamos del MVP de Make, hablamos del coach del año de Vrabel, creo que el dueño del año tiene que ser para el señor Robert Kraft, porque cambiar, hacer un giro de 180 grados para tu franquicia, empezando por una sola decisión y luego simplemente dejando que las cosas se hagan como se tienen que hacer y no hundirte más como haría Jerry Jones o Woody Johnson o todos esos dueños infames de la NFL. Eso toma mucho, mucho valor, porque esta gente no está acostumbrada a que le hagas ver errores. Para ellos todos son aciertos, todo lo que hacen son aciertos. Asumir que la regaste, tener humildad y tener la visión de rectificar, eso también merece reconocimiento. Y creo que es muy oportuno decir que Kraft nuevamente se ha ganado su lugar como uno de los mejores dueños en la historia de la NFL, por la capacidad que tiene también de adaptarse a las circunstancias. Ok, no funcionó lo de medio, vámonos a lo que sigue. Y hizo la decisión a tiempo, porque un año después, y hubiéramos mantenido a Gerard Mayo, yo creo que ni Vrabel ni la fregada, ¿eh? Yo creo que Mayo estaría siendo desperdiciado en un equipo mediocre. Estaríamos como los Titans o quizás peor, ¿eh? Entonces, bueno, creo que en esta ocasión por aquí la dejamos. Yo me estoy despidiendo ya de este episodio del podcast de Nación Patriota. No olviden seguirnos en X, en Twitter, X antes Twitter, en Instagram, en Facebook, también en YouTube. Denle a suscribir y denos algún like para este video. También no olviden seguirnos en su plataforma de podcast preferida, seguirnos, suscribirse, lo que sea que puedan hacer ahí en esa plataforma. Y no olviden que nos estaremos escuchando en un nuevo episodio de los Patriots, ya sea previa o después del partido contra los Chargers, que esperemos que sea un triunfo en la ronda de comodín de los Patriots. No lo olviden, ese partido va a ser en domingo por la noche. Por ahora parece que va a ser transmitido por Canal 5 en México. Si no eres de México, creo que va a ser un partido por ESPN o quizás por Fox Sports. Ya iremos viendo en cuál canal se pasan en TV de paga, porque si es ESPN, tienes la opción de verlo en Disney Plus. Si no eres necesariamente de México, entonces estaría muy chido que fuera por ahí. Y si no, pues igual ya iremos viendo en qué canal lo pasan, además del canal 5 en México. Cuídense, nos estaremos escuchando en otra ocasión. Soy Henry Bifranco y esto fue Nación Patriota. Pásensela muy bien, tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.